Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a Pam Bondi como fiscal general. En medio de acusaciones de falta de transparencia, la jefa del Departamento de Justicia que manejó el caso Epstein será reemplazada temporalmente por su adjunto Todd Blanche. Tenemos análisis. Irán atacó un centro de datos de Oracle en Dubái y uno de Amazon en Bahrein, después de que Estados Unidos e Israel atacaran un puente de autopista, dos grandes plantas de acero y el Instituto Pasteur en Teherán. En Líbano, un mes después del inicio de la guerra ahí, ya son 1.345 las víctimas mortales de los ataques de Israel. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó la ocupación israelí del sur de su país. Iniciamos las noticias en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ha destituido, como decíamos, a Pam Bondi como fiscal general de la nación. La funcionaria, recordemos, del círculo más cercano del mandatario republicano, ha estado encargada de la gestión de los documentos de Epstein al frente del Departamento de Justicia. Bondi ha escrito ya en su cuenta de X que ha sido un placer servir en, textualmente, la histórica y exitosa administración de Donald Trump que ha hecho Estados Unidos más seguro. Ahora, para el análisis de este panorama, contamos con Luis Montes. Él es analista y consultor político internacional. Luis, muchas gracias por aceptar un día más esta invitación de France 24. Le pregunto cómo entiende este despido en este momento. Es una distracción, Rosa. Esto trata de llevar la atención a otro lado. Hay ciertos problemas que tiene la administración Trump, principalmente la economía, la guerra y la distracción de la terrible actuación que hizo ayer el presidente en su discurso a la nación. Entonces, creo que en ese sentido, Pam Bondi es un chivo expiatorio, así como lo fue Kristi Noem en el pasado. ¿Y por qué elige a Pam Bondi ahora mismo? Bueno, pues muchas de las cuestiones que el presidente le había pedido no las hizo, ¿verdad? Él quería que fuera más fuerte y más agresiva con los oponentes políticos. En primer lugar, el caso de Epstein completamente la sacó de, ¿verdad? De operaciones. Ella tuvo muchas reacciones equivocadas. Hay que recordar que dijo que tenía los files en su escritorio, después dijo que no. Se tardaron mucho tiempo en dar los archivos y todo esto ha venido a generar, ¿verdad? Coincidentemente, Donald Trump ha despedido a dos miembros del gabinete y esos dos miembros del gabinete son mujeres. ¿Y cómo cree usted que a Donald Trump le hubiera gustado que Pam Bondi gestionara el tema de los documentos de Epstein en el marco de la presión, ¿no?, en la sociedad y en el Congreso que ha habido en estos meses? Creo que es difícil para cualquier persona que llegue. Esto es bastante difícil, en primer lugar, porque tratar de tapar el sol con un dedo es lo más difícil. De hecho, Pam Bondi, a pesar de que ha sido despedida, tiene un testimonio, tiene un subpoena pendiente en el Congreso y como lo ha dicho ya a la representante Nancy Mace y el representante García, la contraparte demócrata, la van a forzar a que vaya a testificar. Entonces creo que por ahí puede haber mucho hilo más todavía en este caso y que es precisamente lo que quizás Donald Trump estaba tratando de prevenir con el despido de ella. Dejando de lado el tema de los papeles de Epstein, el periódico Daily Mail reveló que Pam Bondi habría supuestamente avisado a un amigo demócrata de que el FBI iba a revelar unos documentos que lo vinculaban a este amigo demócrata con un supuesto espía chino. ¿Qué sabe usted de estas informaciones, de cómo habrían podido influir a la decisión de Trump en este momento? Muy probablemente son noticias filtradas por parte de la misma administración. Esto es lo que normalmente se hace. Se va a un tabloide británico, ¿verdad?, a filtrar un par de informaciones. Lo hemos visto una y otra vez. Lo cierto es que ayer cuando New York Times y CNN le preguntaban al presidente Trump sobre el desempeño de Pam Bondi, él todavía dijo a través de una portavoz que tenía su confianza y que estaba haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Esto es básicamente la gota que ha rebalsado el vaso.
son el precio de la gasolina que está a más de $4. El presidente Trump tiene que encontrar una manera de tratar de distraer a los votantes de lo que verdaderamente está agobiando ahorita al pueblo, que es la economía. Y esta economía se da por dos razones. Una, por ¿verdad? Las tarifas, por las políticas arancelarias de Donald Trump, y por la otra, por esta misma guerra de choice, una guerra que él ha decidido incursionar y que no tiene ni las suficientes agallas para llamarla guerra aún. Bien, Luis, volviendo un momento al panorama interno de Estados Unidos, ahora esta decisión, pues Trump ya la ha tomado, ¿no? La de destituir a Pam Bondi. Parece que, al menos de forma temporal, el fiscal adjunto Todd Blanche la va a reemplazar, pero que Donald Trump está en conversaciones con el jefe de la EPA, con la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, para que ocupe el cargo pues a largo plazo, ¿no? ¿Qué buscaría Donald Trump en este perfil, a su parecer? Lee Zeldin es una persona con quien conozco, he tenido la oportunidad de trabajar con él desde el 2010, que él fue el senador estatal aquí en Nueva York y luego ¿verdad? Fungió como congresista también. Es una persona bastante ideóloga que sigue, básicamente va a seguir los lineamientos de Donald Trump. Es una persona, es un ex, ¿verdad? Miembro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que en ese sentido es más disciplinado que Pam Bondi, lo que le podría ayudar a Donald Trump en ese sentido para lo que él trata de hacer. Hay que recordar, el tiempo está corto para Trump y para su administración de darse los resultados que se espera que se den en noviembre. Las audiencias y las investigaciones que van a ser investigadas iniciadas por el Congreso y en este caso podría darse que el cambio también de mando en el Senado podría poner la cosa mucho más difícil para Donald Trump en los últimos 2 años de administración. Luis Montes, pues le agradezco mucho que haya compartido su análisis con nosotros aquí en France 24. Muchas gracias. En noticias de Medio Oriente, tras las amenazas precisamente de Donald Trump de hacer retroceder Irán a la edad de piedra, Teherán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel e intereses estadounidenses en la región, como un centro de datos de Oracle en Dubái y uno de Amazon en Bahrein. Veamos. Amenazas y ataques que no logran intimidar. Ayer, Donald Trump amenazó con devolver a Irán a la edad de piedra con bombardeos masivos en las próximas semanas. La respuesta de Teherán fue inmediata, con misiles lanzados contra zonas de Tel Aviv e industrias estadounidenses de acero y aluminio en la región. En continuación de los duros y severos golpes que han recibido hasta ahora, esperen aún más fuertes, esperen nuestras acciones más aplastantes, más amplias y más destructivas. Las instalaciones que han atacado hasta ahora son insignificantes y nuestra producción militar estratégica se lleva a cabo en lugares de los que no tienen absolutamente ningún conocimiento y a los que nunca podrán llegar. Estas palabras contradicen las de Donald Trump, que afirmó ayer que sus fuerzas están a punto de atacar sitios estratégicos en Irán como plantas energéticas, mientras que los riesgos que llevarían ataques contra instalaciones nucleares iraníes también preocupan. El representante de Irán ante el Organismo Internacional de la Energía Atómica advirtió sobre tales riesgos y reafirmó que son falsas las acusaciones según las cuales el país de mayoría persa habría retomado el enriquecimiento de uranio. No fuimos nosotros quienes lanzamos la idea de que Irán desearía reanudar sus actividades de enriquecimiento. No hemos reanudado el enriquecimiento y eso era una mentira muy grande, como las demás mentiras. Una cuestión nuclear lejos de ser resuelta hasta ahora y que no encontrará solución gracias a la guerra, opinó este jueves el presidente francés Emmanuel Macron. Bien, y como decíamos, el precio del barril de petróleo vuelve a rozar los $110 como reacción del mercado a este mismo discurso que mencionábamos, en que, sin embargo, Donald Trump aseguró que Estados Unidos no se ve afectado por el cierre del estrecho de Hormuz porque casi no importa petróleo de Medio Oriente. Los estadounidenses sufren el alza en los precios del petróleo, a pesar del llamado a la calma de Donald Trump. El miércoles, en medio de un discurso a la nación, el presidente republicano declaró que el suministro de crudo de su país no depende del estrecho de Hormuz, pasaje marítimo cuyo tránsito está casi totalmente paralizado a causa de la guerra con Irán, y por el cual se mueve alrededor del 20% del petróleo del mundo.
Bajo mi liderazgo somos, número uno, el mayor productor de petróleo y gas del planeta, sin siquiera mencionar los millones de barriles que obtenemos de Venezuela. Debido a las políticas de la administración Trump, producimos más petróleo y gas que Arabia Saudita y Rusia juntas. Estados Unidos no importa casi nada de petróleo a través del estrecho de Hormuz y no lo hará en el futuro. No lo necesitamos, no lo hemos necesitado y no lo necesitamos. Sin embargo, este jueves el precio internacional del petróleo abrió al alza. La sucesión de más de un mes de aumentos progresivos en los precios de los combustibles que afectan el bolsillo de los habitantes. Voy a llenarlo y voy a viajar a todos los sitios a los que tenga que ir, porque sé que en cualquier momento vamos a declarar la guerra a alguien. Eso me parece impresionante. Todas las guerras que están ocurriendo ahora mismo, todas esas guerras afectan a todos los precios y el precio de la gasolina sube. El presidente de la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas de Transporte por Carretera, David Owen, afirmó que el alza de precios para sus representados ha sido devastador. Según la bancada demócrata en el Congreso, los estados más golpeados por la situación son Mississippi, Wyoming, Kentucky y Nuevo México, territorios tradicionalmente republicanos. En noticias relacionadas, en el frente del Líbano, los combates entre Israel y Hezbollah iniciaron hace ya un mes y este jueves el Ministerio de Salud libanés informó que desde entonces los ataques israelíes han matado a 1.345 personas. El conflicto en Líbano entra en el segundo mes. La guerra concentrada en el sur del país enfrenta al grupo armado Hezbollah, respaldado por Irán, y a Israel. El ministro de Defensa israelí Israel Katz insistió en su propósito de ocupar amplias zonas del sur del Líbano como parte de un plan para establecer lo que denomina como una zona de seguridad destinada a proteger a los residentes del norte del país. Sus protectores en Irán están destrozados y no los ayudarán contra el poder del ejército israelí ni contra la valentía y el compromiso de nuestros soldados para traer seguridad al norte. Limpiaremos a Hezbollah y a sus simpatizantes del sur del Líbano, con el control de seguridad del ejército sobre toda la zona de Litani y erradicaremos la influencia de Hezbollah en todo el Líbano. Katz advirtió al grupo militante libanés Hezbollah que pagará un precio muy alto por el aumento de los bombardeos contra territorio israelí durante las festividades de la Pascua judía que recién comienzan. Pero el gobierno libanés, distanciado de la milicia proiraní Hezbollah, insiste en que el conflicto en Líbano está vinculado a las guerras de otros y que el Estado libanés no tiene ningún interés en operaciones conjuntas y simultáneas con la Guardia Revolucionaria iraní, por lo que apuntó contra las acciones israelíes. Las declaraciones de los funcionarios israelíes y la conducta de su ejército revelan objetivos a largo plazo. Entre ellos se incluyen una expansión significativa de la ocupación del territorio libanés, peligrosas declaraciones sobre el establecimiento de zonas de amortiguación o cinturones de seguridad y el desplazamiento de más de 1 millón de libaneses. La afirmación de Israel de que su ejército mantendrá el control del sur del Líbano ha avivado los temores de una ocupación a largo plazo, después de que su presencia de 2 décadas terminara en el año 2000. Bien, y a pesar de esta convulsión global desatada, entre otros, por Estados Unidos, sigue subiendo el precio de las entradas para el Mundial de Fútbol 2026. La FIFA informó que el tiquete más costoso para la final, prevista, recordemos, en Nueva Jersey, aumentó a $10.990. Los aficionados denuncian que, como consecuencia de la política de precios dinámicos, es cada vez más difícil vivir en el estadio esta fiesta del fútbol. Diego Bassani nos amplía. ¿Quién puede pagarse una entrada para ir al Mundial de Fútbol 2026? Este jueves, tras conocerse las 48 selecciones que participarán en el máximo certamen futbolístico, la FIFA informó que el precio máximo de las entradas para la final de la competición subió a $10.990. Esto gracias a la política de precios dinámicos implementada por primera vez para este torneo de mayores masculino, en el que el costo de los tiquetes depende de la demanda y la disponibilidad de las sillas, lo que ha generado críticas por parte de los aficionados. En México, fanáticos que asistieron a los mundiales de 1970 y 1986, los 2 mundiales previamente realizados en el país centroamericano, aseguran que no les dan las cuentas para ir a los partidos. El actual, francamente, sí no deja de emocionar y de llamar la atención, pero el costo definitivamente no está a mi alcance para pensar en asistir. Siento un poco mal, frustrado de no poder yo
asistir al Mundial, pero igual lo disfrutamos aquí viéndolo con amigos, con familiares en la casa. Esta semana, cientos de aficionados denunciaron problemas con la plataforma oficial para comprar boletos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que el Mundial de 2026 ha tenido cifras récord en las solicitudes de asistencia. Sin embargo, el ente supremo del fútbol aún no ha podido vender todos los asientos para los 104 partidos que tendrán lugar en 11 ciudades de Estados Unidos, 3 de México y 2 de Canadá. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.